Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos presentes para exponer el tema de la tarea 3 de Fundamentos de la Psicobiología. Para empezar, lo va a hacer Viviana con el primer tema. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con el primer tema que se llama filogénesis del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es la filogénesis? Se refiere al desarrollo y evolución del sistema nervioso a lo largo de las diferentes etapas de la evolución de las especies. Traemos acá un ejemplo a colación, que es la evolución de los vertebrados. El sistema de estos vertebrados ha pasado por una serie de cambios y adaptaciones que han llevado al desarrollo de a estructuras como el cerebro y la médula espinal. El siguiente tema es la ontogénesis del sistema nervioso. ¿Qué es la ontogénesis? Se trata del desarrollo del sistema nervioso en un individuo desde que empieza como un embrión hasta que llega a la madurez. Tiene ciertas etapas, entonces comienza con la formación del tubo neural en las primeras etapas del desarrollo del embrión y luego sigue con el crecimiento y la diferenciación de las células nerviosas para formar ya como tal el cerebro. La comparación de filogénesis y ontogénesis. Entonces, tenemos que la filogénesis se centra en cómo el sistema nervioso ha evolucionado a lo largo de millones de la ontogénesis, que se enfoca en cómo se desarrolla el sistema nervioso en un organismo individual desde la concepción hasta la madurez. Tenemos ahora lo que es referente a la neurona, entonces la estructura y función de la neurona. El concepto como tal de la neurona es la unidad básica del sistema nervioso encargada de transmitir información mediante señales tanto eléctricas como químicas. La estructura de la neurona. Tenemos que la neurona cuenta con un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayoría de las estructuras celulares. Tiene también unas dendritas, que son extensiones cortas que reciben señales de otras neuronas y las transmiten hacia el cuerpo celular. El axón, por su parte, es la extensión más larga que transmite señales eléctricas desde el cuerpo celular hacia otras neuronas. Y para terminar, tenemos las terminales axónicas, extremos del axón que liberan neurotransmisores para comunicarse con otras células. La función de la neurona. La neurona cumple varias funciones. Traemos a colación las más importantes, que son la recepción de señales. Las dendritas reciben señales de otras neuronas o del entorno. Integración de señales. En el cuerpo celular, las señales recibidas se suman y se procesan. Conducción de señales. Si la señal integrada es lo suficientemente fuerte, se genera un impulso eléctrico que viaja a lo largo del axón. Transmisión de señales. En los terminales axónicos, el impulso eléctrico se convierte en señal química, neurotransmisores, que se liberan hacia otras neuronas en la sinapsis. Por su atención, muchas gracias. Listo. Ahora vengo yo. 25 líderes provenientes del departamento de Caquetá y del Putumayo. Ellos han lanzado un SOS al gobierno nacional por la difícil situación en materia de orden público. Estructura y función del sistema nervioso. No han podido ejercer su labor como líderes y muchas de las personas no tienen tránsito libre. El sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo sistema que controla y coordina todas las funciones del cuerpo humano. Está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. El sistema nervioso está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso, que está centrado en controlar procesos de la información, que se divide en diferentes áreas que se encargan de funciones específicas como la lengua, la memoria, el movimiento, entre otros. La médula espinal. La médula espinal es una estructura delgada que se encuentra dentro de la columna vertebral, actúa como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Además
Además, es responsable de los reflejos automáticos, como retener la mano de un objeto caliente. Sistema nervioso periférico. Se encarga de transmitir información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Está formado por los nervios y ganglios nerviosos. Los nervios. Los nervios son estructuras que llevan la información en forma de impulsos eléctricos desde y hacia el sistema nervioso central. Ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de células nerviosas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Tienen la función de progresar, transmitir la información. Gracias. Pero persisten algunas preocupaciones para este organismo internacional. La misión Buenas tardes para todos. Ahora hago presente mi exposición que es en base a los tipos de neurotransmisores. Pero primero, para hablar de los tipos tenemos que saber qué son los neurotransmisores como tal. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona a otra neurona hacia una célula muscular o hacia una glándula mediante la sinapsis que la separa. Esto quiere decir que, por ejemplo, el movimiento de los brazos, esto ya es una neurona conecta con una célula muscular. Y también podemos encontrar que esto es en base a las sustancias químicas que se almacenan en la vesícula sináptica en la extremidad de la neurona presináptica. Ahora, los tipos de neurotransmisores, bueno, los transmisores se dividen en tipos y clasificaciones. Los tipos son la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina y el glutamato. ¿Y cómo se clasifican? En aminoácidos, las purinas, los gases, los péptidos y los esteres. Ahora, los tipos como tal, ya los tipos y funciones de los neurotransmisores. Está la dopamina, que participa en funciones como aprendizaje, control de movimientos y la organización de la información en la memoria. Está involucrado en la regulación de la actividad de las neuronas y también afecta el funcionamiento del intestino, vejiga y corazón. Ahora, la serotonina actúa en la regulación de la actividad de las neuronas y también afecta el funcionamiento del intestino, vejiga y corazón. Es un neurotransmisor excitatorio que puede aumentar la posibilidad de que la neurona postsináptica produzca un impulso nervioso. Ahora, seguiría la acetilcolina que está involucrada en el control de movimientos y funciones como el control de los latidos cardíacos y presión arterial. Es un neurotransmisor excitatorio que puede aumentar la posibilidad de que la neurona postsináptica produzca un impulso nervioso. Y el GABA, o también conocido como el ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor inhibitorio que actúa en el cerebro, disminuye la posibilidad de que la neurona postsináptica produzca un impulso nervioso. Y por último encontramos una de las más importantes, que es el glutamato. Es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro y tiene participación importante en la plasticidad del sistema nervioso. Es un neurotransmisor que puede aumentar la posibilidad de que la neurona postsináptica produzca un impulso nervioso. Ahora, estos tipos también tienen clasificaciones, como ya se había hablado desde antes. Estos neurotransmisores pueden clasificarse en dos categorías principales, los excitatorios y los inhibitorios. Los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato y la acetilcolina, estimulan el funcionamiento de las neuronas con las que interactúan. Por otro lado, los neurotransmisores inhibitorios, como el GABA, actúan inhibiendo el funcionamiento de las células que los reciben. Es importante destacar que los niveles de neurotransmisores varían constantemente en el cerebro y su exceso o falta puede causar enfermedades como la ansiedad, la depresión, el TDAH, la epilepsia o la enfermedad del Parkinson, por ejemplo. Muchas gracias. Atención. Compañera, la mía es el último, el del texto del párrafo, donde dice. Bueno, mi nombre es Lady y el tema que yo escogí para esta es la transmisión sináptica. ¿Qué es la transmisión sináptica? La transmisión sináptica es un proceso fundamental en el que
en el que una neurona se comunica con el sistema nervioso. Es un delicado intercambio de información que ocurre en un punto de encuentro que se llama sinapsis. Se transmite un mensaje a través de neurotransmisores que son liberados por terminaciones nerviosas y que buscan un receptor. Estos neurotransmisores están ligados, se llaman ligados naturales, y esta sinapsis consta de 3 partes. Una de las primeras partes es la neurona presináptica, el elemento presináptico, que es una neurona que envía información, luego el elemento sináptico, que es el espacio, como lo ven en la imagen, y por último el postsináptico, que es la neurona que recibe la información. Tenemos tipos de las que encontramos. La sinapsis asodéntrica, la sinapsis asomática y la sinapsis asosomática. En la sinapsis asodéntrica, el postsináptico es la dendrita y el espacio sináptico es más ancho, y en la membrana del elemento presináptico existe una gran abundancia de neurotransmisores siendo liberados. En la somática, el elemento postsináptico es el soma y el espacio sináptico es más estrecho. La membrana del elemento presináptico existe en esa membrana existe una pequeña cantidad de neurotransmisores siendo liberados. Y por último tenemos la asomática, que es en la que Por último tenemos la zoosomática, que es en la que el elemento presináptico es mucho más pequeño y tiene una cantidad de espacios menor en el de neurotransmisores. Entonces estamos por último, podemos terminar con eso. También podemos decir que los neurotransmisores son liberados en las hendidures sinápticas y que se unen a los receptores específicos de la membrana postsináptica. La unión de sus neurotransmisores a sus receptores provoca cambios de permeabilidad. Estos cambios de permeabilidad en la membrana postsináptica o iones los puede provocar la generación de un potencial en la neurona postsináptica, continuando así la transmisión de la señal. Ese proceso comienza cuando es enviada la señal eléctrica que llega al terminal presináptico, que es la neurona, y esta señal eléctrica desencadena la apertura de canales de calcio voltaje dependiendo de la membrana presináptica. Entonces, sí, lo que podemos decir de la transmisión sináptica es que es la comunicación que existe entre las neuronas y el sistema nervioso, que se desarrolla por neurotransmisores. Muchas gracias.